En un año de cambios, pandemias y definiciones, un programa como Frente a Frente, sin exclusiones, donde todos cuentan, es necesario. Desde marzo, por radio Universidad de Chile, y en abril, por televisión. No te lo puedes perder. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva propuesta radial a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada, Frente a Frente, un programa donde tendremos una diversidad de opiniones e invitados, profesionales, cada uno de ellos, especialistas en cada una de sus actividades. En el día de hoy damos inicio a este Frente a Frente y esperamos en el nombre de Dios sea de larga duración en el tiempo y que se transforme definitivamente en un gran aporte a lo que hoy nos convoca, lamentablemente, la pandemia mundial. En primer lugar, vamos a saludar a la señora embajadora de Marruecos, la señora Kenza El Ghali. Embajadora, un gusto en saludarle. Bienvenida a Frente a Frente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Saludamos a la doctora Sandra León Fernández, directora de salud de la comuna de Santiago. Doctora, bienvenida a Frente a Frente. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. De igual forma, al reciente presidente del Colegio Médico, al doctor Patricio Mesa. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes, nuestro agradecimiento por su presencia. Estamos muteados, me parece, doctor. A ver, perdón, muy buenas tardes. Como Colegio Médico estamos felices de poder compartir con ustedes este primer programa y esperamos que sea súper provechoso, que sea muy duradero y que como Colegio Médico estaremos siempre presentes, sobre todo si quieren discutir los problemas que aquejan a nuestro país. Muy agradecido. Y permítame hoy día representar a millones y millones de ciudadanos de todo el mundo para brindar nuestro reconocimiento a cada uno de ustedes, a los que hoy están prácticamente luchando con su propia vida para salvar a los demás. La verdad de las cosas que nos va a faltar tiempo, digo yo siempre, en conversaciones muy privadas, para agradecer a los médicos, a los enfermeros, a los técnicos, a los asistentes, a todos y cada uno de los que hoy forman parte de la salud de nuestro país en forma muy puntual. Muchas gracias. Transmitiremos ese mensaje y esos agradecimientos justamente a todos los equipos de salud que están participando en la primera línea en el enfrentamiento a la pandemia a lo largo del país. Hemos dicho que la pandemia es mundial y hay una visión muy especial y muy particular de nuestro analista internacional. Un hombre que tiene su propio estilo y su propio sello. Quiero que saludemos y escuchemos de inmediato este análisis global de lo que es la pandemia, André Greenblatt. Andrés, un gusto en saludarte, bienvenido. Buenas tardes, Wilfredo, buenas tardes, Kenza, y buenas tardes a todos los invitados a este programa, saludando muy estrechamente a esta primera emisión del programa Frente a Frente en Radio Universidad de Chile. Efectivamente y lamentablemente el mundo está viviendo una situación crítica, con más de 140 millones de personas contagiadas con este virus, COVID-19, y ya más de 3 millones de muertos. Llevamos más de un año en esta situación a la que se agrega un conflicto bastante complicado que ha comenzado en estos últimos días, que es el conflicto de Ucrania, pero solo lo mencionaremos porque hablaremos sin duda en una próxima emisión. Pero una situación crítica a nivel sanitario en donde los países del mundo, más o menos 200 países, han tomado estrategias diferentes en base a sus valores, en base a sus principios, en base a sus capacidades financieras, etcétera.
y tenemos así países como Estados Unidos, que a pesar que está vacunando, no hizo prácticamente nada al comienzo, Brasil que sigue sin hacer nada, México, terrible, lamentable situación, y tenemos países que podemos felicitar, puesto que han superado esta etapa. Yo estoy permanentemente en contacto con China, con personas que hablan conmigo como lo estamos haciendo ahora, ya sin mascarilla, he hablado con ellos en restaurantes, en café, en oficinas, etcétera. O sea, el tema fue superado. Lo mismo que China, Singapur, ¿no? Lo mismo que China y Singapur, Nueva Zelanda, Corea del Sur, etcétera, en donde una estrategia diferente a la que conocemos acá en Chile o en Sudamérica produjo resultados extraordinarios y esperemos que duren. Son países que por el momento están recién comenzando a vacunar, pero con 0 casos. Dentro de estos países que he nombrado, y quiero transmitir todo mi cariño a mi gran amiga Kenza El Gali, embajadora de Marruecos, porque Marruecos en el interior de África es de lejos el país que mejor ha enfrentado a esta crisis, pero le dejaré luego a la embajadora, a la señora embajadora, contar cómo lo han hecho. La vacunación va lenta en el mundo, hay varios problemas. Yo comentaba hace poco que me duele la situación europea porque finalmente Europa produce industrialmente 1/3 de las vacunas que existen en estos momentos. Sin embargo, por las leyes de mercado, los laboratorios europeos, principalmente AstraZeneca y BioNTech, están vendiendo sus vacunas a otros países, muy bien por nosotros, muy bien por otros países, pero esos laboratorios recibieron subvenciones públicas para hacer la investigación para llegar a las vacunas y no le están vendiendo a los estados que financiaron con la plata de todos los contribuyentes las investigaciones y las diferentes fases de prueba que se realizaron después. El programa de la Organización Mundial de la Salud poco a poco se desarrolla, ya están llegando vacunas a algunos países africanos. Estuve en contacto con gente del gobierno de Malí y ya están recibiendo Ghana también las primeras vacunas del programa de la OMS. Para concluir, yo decía que los países han enfrentado esto con valores diferentes y hay una dicotomía entre la economía y la salud. No es un secreto, no es un descubrimiento, lo estamos viendo día a día. Pareciera que la salud de la son contradictorios que se oponen y mientras no se resuelva esa dicotomía, yo no sé si saldremos de esto. Muchas gracias, Andrés. Hizo mención al gran trabajo en salud social y económico que está realizando Marruecos. Señora embajadora, ¿qué nos puede contar al respecto? Muy buenas tardes de nuevo. Agradezco la invitación a este programa y bueno, como dijo don Andrés, de que Marruecos está considerado actualmente por la OMS de que es uno de los países que supieron afrontar el COVID, pero esto no es ninguna magia ni ningún secreto, porque esto es una cosa muy, como digo, una cosa que se tiene que hacer por medidas que se tomaron. Las medidas que se tomaron pues han sido desde el principio. Cuando ya Marruecos supo de que está llegando la pandemia en el 2 o el 3 de marzo del 2020, pues se detectó el primer caso. Lo que se hizo es empezar a conocer, porque estaba incluso la llegada del virus, estaba nueva y nadie sabía nada. Entonces, pero la primera cosa que se hizo después de detectar y de diagnosticar, se cerraron las fronteras, porque igual es una cosa que nos llega desde el extranjero. La primera cosa fue cerrar y diagnosticar lo que están dentro.
y mientras dentro también el bicho llega y la gente está preocupada, las medidas sanitarias a nivel mundial, todas dictan que tienen que aislamiento social, que medidas que cerrar. Entonces lo primero que se hizo, el rey reunió al Consejo de Ministros y también a unos dirigentes del gobierno y se decidió lo que se va a hacer. Primero se creó un fondo del COVID. Este fondo en el cual es que no se puede decir a la gente, ni se puede obligar a la gente a estarse en casa, a aislarse en cuarentena con toque de queda, pero la gente tiene que comer. Y por lo cual lo que se hizo es que este fondo del COVID solidario que fue creado por el rey Mohammed VI, una contribución del rey, en el cual también siguieron el ejemplo los bancos, el sector privado, las empresas, pero también los funcionarios del Estado, que también contribuyeron con salario de meses de su salario, de días. Fue un gesto de coordinación, de colaboración y de apoyo, porque esto fue la cosa, porque nos sentimos todos concernidos y hay gente vulnerable, también se cerraron empresas, sobre todo también tenemos una capa interesante que está en el sector informal y todo esto se cerró. El turismo, también somos un país que su ingreso también, de los ingresos tenemos el turismo, todo cayó. Este proyecto del COVID, además de unas también medidas financieras que fueron aprobadas en el Congreso para apoyar a las pequeñas empresas para permitir este aislamiento, por lo cual en el caso del informe del Ministerio de Salud del miércoles de ayer, de que había solo 603 casos y menos de 5 casos fallecidos, y que hay mucha recuperación según el fallecimiento que se ha hecho por los casos de COVID, es como 1,08% de los casos que se han contagiado desde el principio. Y esto, como digo, no es un secreto de que desde el principio se instaló una infraestructura sanitaria. Marruecos ha empezado a construir las mascarillas como a medidas diarias, como 8 millones. Incluso fabricación made in Morocco, también estos respiradores o ventiladores mecánicos, lo que también hizo que Marruecos fue un país pionero en la región y como ahora somos como el sexto o el séptimo país, según la OMS, en gestionar bien la pandemia. Como les digo, fueron estas medidas, pero también Marruecos, el rey, durante las primeras semanas de la propagación de la pandemia, pues le llamó a sus colegas en el continente africano para crear una plataforma de intercambio de buenas prácticas, buenas experiencias. En esto también aparece el fuerte aporte de Marruecos en el multilateralismo nuevo. Mismo, sino en el lío, sino en el que somos todos un continente africano, somos todos juntos. Así y por es. lo cual fue que Marruecos pues hizo, además de esta plataforma de apoyo y de intercambio, pues tuvo que mandar a más de 15 países en la África ayudas humanitarias, sobre todo de material médico, de mascarillas, etcétera. Incluso la mascarilla Marruecos se exportó con el valor de 0,70% de euros para la mascarilla, pero a las africanas fue una donación. Entonces, con las cuarentenas y también se juntó como digo, el servicio médico militar también al civil para poder afrontar, porque al principio todo el mundo asustado, no sabía cómo esto va a evolucionar. Y la cuarta fase fue esto de la vacunación. Desde el principio del año ahora tenemos casi 5 millones de gente vacunada, más de 4 millones y algo con la segunda dosis. En Marruecos se recibió más de 60 millones de vacunas para vacunar a 30 millones y decimos que quizá en el mes de junio quizá vamos a llegar a esta, como digo, inmunidad de rebaño, a vacunar más del 80%. Pero como le digo, las medidas han sido estrictas en esta medida. Embajadora, le consultamos de inmediato, porque hay muchas medidas que se tomaron desde el inicio de la pandemia. Doctor, ¿qué opinión le genera todo esto? En Chile, día a día, se van tomando medidas. ¿Han sido las que han llegado en su tiempo? ¿Han llegado retrasadas? ¿Hay una inconsciencia del ser humano, de la sociedad? Bueno, yo creo que al escuchar a la señora embajadora, sin duda, en algunos aspectos sentimos mucha envidia, puesto que en nuestro país
Hemos demostrado éxito en algunos aspectos del manejo de la pandemia, como por ejemplo, en forma muy precoz, haber agilizado el trámite de las vacunas con un proceso de vacunación que ha sido muy exitoso, pero que lamentablemente este proceso de vacunación tan exitoso ha hecho que nos equivoquemos en el mensaje que le estamos entregando a nuestra comunidad. Y en eso creemos que nos falta mucho que avanzar. También se destaca en nuestro país, hemos sido capaces de hacer test. El número de test que se hacen por 100.000 habitantes es muy alto en nuestro país, pero por otro lado hacemos muchos test, pero no llegamos a identificar a las personas que se les hizo el test de forma precoz, cuando son positivos, para poder aislarlos, al igual que sus contactos estrechos. En este sentido, nuestra estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento ha sido uno de los puntos más flacos que hemos demostrado en el manejo de la pandemia. ¿Cómo se puede revertir eso, doctor? En eso, justamente las reuniones de la mesa social, como tanto la mesa de salud, hemos discutido una de las formas que hay que hacer esto es aumentando la cantidad de personas que estén trazando, que hagan un seguimiento a las personas con contacto estrecho para lograr su aislamiento precoz. Y en eso hemos solicitado que exista un trabajo mucho más coordinado entre la Seremía y la atención primaria, porque hay distintos grados de comportamiento o de compromiso de una o de ellas en las distintas regiones de nuestro país, en los distintos municipios. Creemos que ese trabajo tiene que ser totalmente coordinado y colaborativo. Y lo otro que hay un esfuerzo enorme por reconversión de camas para pacientes. Eso también es una realidad que tenemos que reconocer. Pero al aumentar el número de camas críticas, que hay que hacerlo para que nadie se quede sin su atención, es porque estamos renunciando a lo que es previo a esto de tener camas críticas. El grueso de nuestra campaña debe estar dirigido a hacer todos los esfuerzos para que el menor número de personas se contagien y el menor número de personas tengan necesidad de ser hospitalizadas, sobre todo en una unidad de cuidado intensivo. Y en eso nos falta mucho trabajo colaborativo. Nos falta, y por eso estaba la palabra de la embajadora, el trabajo tiene que ser colaborativo, tiene que ser multisectorial y tiene que ser solidario. En nuestro país, un elemento para que mucha gente vulnerable se quede en sus casas respetando la cuarentena es que les brindemos el apoyo social y las herramientas sociales para que ellos puedan quedarse en su casa, apegándose el cinturón un tiempo y no salir a trabajar. Esos son elementos que creo que nos falta por mostrar, que todavía es tiempo de poder hacerlo, destacando que hay 3 elementos que han sido muy positivos en el manejo de la pandemia en nuestro país. ¿Ha sido débil el mensaje para que pueda llegar definitivamente a la población? Nosotros creemos que en algunos aspectos este éxito que hemos tenido, sobre todo en la vacunación, ha hecho que el mensaje que le estemos transmitiendo a la población es que la vacunación es lo más importante en el manejo de la pandemia, y eso no es así. Más aún, si se logra entrar variantes que son resistentes a la vacuna, vamos a quedar en una situación bastante desmejorada en el manejo de la pandemia. Por lo tanto, son los otros elementos los que hay que potenciar en nuestro país. Testeo, trazabilidad de aislamiento, el mensaje adecuado del riesgo a la comunidad. El ejemplo que hoy todos los diarios dicen que ha aumentado el número de personas jóvenes hospitalizadas y que están falleciendo, es porque el mensaje inicial que transmitimos que era una enfermedad que solamente le afectaba a las personas mayores y que son las que se mueren. Pero eso no es así. Hoy en nuestro país cada día está muriendo más gente joven y se están teniendo que hospitalizar de forma muy grave muchas personas jóvenes y muchas de ellas sanas. La visión, el informe global de lo que es un país. ¿Qué ocurre en la comuna de Santiago, la comuna más importante de nuestro país, el epicentro de tantos hechos a nivel social, político, cultural? ¿Cuál es la situación real hoy, doctora Sandra León, en la comuna de Santiago? Sí, buenas tardes. Bueno, yo hablo desde la mirada de la atención primaria de salud de Chile y representada en nuestra comuna. Nosotros vivimos desde marzo del año pasado, cuando comenzó esta pandemia, una reestructuración de la atención primaria que se dio un vuelco impresionante. Tuvimos que dejar a un lado nuestras principales funciones de promoción, participación, seguimiento de pacientes, abocarnos a los centros respiratorios, que así nos establecimos, y hemos seguido los protocolos de
del MinSal en este sentido. Hoy día nosotros estamos convertidos en centros respiratorios, en SAPUS de 24 horas, nuestros centros de salud están con protocolos de pronación de pacientes para oxigenoterapia, o sea, nos hemos ido un poco más allá de nuestras actividades habituales para lograr asumir esta titánica tarea de empoderar a los equipos de un día para otro con los elementos de protección personal, con sistemas de turno para cuidar al funcionario, para que los equipos se mantengan, o sea, sobre toda esta reestructuración, a la vez asumir el tema de lo que estamos dejando atrás, que es el seguimiento del paciente crónico, del diabético, del hipertenso, que también nos va a tomar tiempo recuperarlo en un proceso posterior y que no deja de preocuparnos. Lo otro fue que estamos con un despliegue territorial nunca visto, o sea, llevándole los medicamentos y los alimentos a los adultos mayores a su casa para evitar la movilidad en la comuna. Estamos con médicos en visitas domiciliarias hasta las 20 horas. Estamos rehabilitando al paciente que bien nos llega de vuelta de la atención secundaria en el domicilio, rehabilitación post-COVID. Como decía el doctor, nosotros tenemos el peso de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Estamos testeando tanto en los centros respiratorios instalados a los pacientes respiratorios para llegar al diagnóstico, poderlos aislar, y en la búsqueda activa de las zonas críticas de nuestra comuna. Todas las semanas tenemos mapas territoriales donde están indicadas las zonas rojas, digamos, que son las que con más casos de COVID, y ahí estamos instalados buscando casos activos asintomáticos, también para aislar. Hoy día ya tenemos instalado en nuestro servicio de urgencias test de antígenos que nos permiten que en 30 minutos poder tener el diagnóstico y de esta manera agilizar, digamos, el traslado de este paciente o a una residencia o las recomendaciones que sea, o a un hospital si así lo amerita el caso. Por otro lado, bueno, hoy día Santiago está con 966 casos activos, es una de las comunas de Santiago con mayor número de casos activos. Así es. Nuestra comuna además tiene una movilidad extraordinaria que por muchos esfuerzos que hagamos con nuestros vecinos, la circulación de la comuna nos impide, también es un tema para nuestra trazabilidad. Todos sabemos que la trazabilidad también tiene la pata de que depende mucho del usuario mismo. El enfermo a veces no nos quiere dar el dato de sus contactos estrechos, porque ese contacto estrecho quizás es el cónyuge que lleva la comida a la casa, etc. Entonces esto es un proceso tan dinámico. Hoy día orgullosos de lo que dijo el doctor, orgullosos de nuestra vacunación. Santiago lleva 305.000 vacunados como comuna. También sumamos ahora la vacuna contra la influenza, porque se nos viene también el periodo estival de invierno. Entonces, es una dinámica que nos tiene un poco cansados los equipos, pero muy motivados en poder llegar a ver alguna curva estacionaria o a la baja de esta pandemia en la comuna y en el país. Surgen muchas preguntas en base al análisis que está entregando la doctora, a lo mismo que el doctor y la señora embajadora. Les invito a escuchar un corte musical. Vamos a ir con un tema musical que creo que es necesario. Fue escrito hace algún tiempo en Argentina, Color Esperanza, de Diego Torres. Les invito a escuchar y ya estamos de regreso frente a frente acá, en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada.